Bienvenidos a una entrega más de Kabbalah Concepts. Este mes estamos hablando sobre los libros más importantes de la Kabbalah y el día de hoy en este episodio les comparto acerca de el Zohar. En hebreo, la palabra Zohar significa esplendor y se trata de una de las composiciones más misteriosas y mal comprendidas a lo largo de la historia. El Zohar es, junto al Sefer Yetzirah, uno de los libros centrales de la corriente cabalística. Este libro contiene los secretos de toda la creación, pero hasta hace poco estos secretos estaban envueltos en una nube de misterio y conceptos erróneos. Este compendio de escritos, que en realidad es bastante amplio y muy profundo, sin mencionar su compleja codificación, se encuentra envuelto en una nebulosidad acerca de sus orígenes y es realmente difícil identificar su verdadero origen debido a la antigüedad del mismo. Algunos afirman que fue escrito por Shimon Bar Yochai en el siglo II y otros aseguran que se trata de un documento mucho más reciente llevado a cabo por Moisés de León en el siglo XIII. Como cabalista considero que realmente esto es algo irrelevante si tomamos en cuenta el contenido del Zohar en sí. Podríamos igualmente dudar del origen de la misma Torá o cuestionarnos de su origen, pues si lo vemos objetivamente, ninguno de nosotros recordamos conscientemente haber estado presentes en el momento de su recepción en el monte Sinaí. Entonces, realmente es un poco sin sentido tener que poner en duda o ponerle mucha importancia al origen del Zohar, que al final va completamente de la mano con la misma Torá, porque funciona como una especie de formulario descodificador de las escrituras como tal. Creo que es una cuestión de certeza en la verdad y aclaro que no se trata de creer solo porque alguien nos dice que tenemos que creer, sino de atrevernos al acercamiento y a la experimentación. Sumergirnos en la cábala y navegar en estos escritos para determinar si hay en ellos algo que nos revele o nos dé piezas que coincidan con nuestra verdad y búsqueda personal. A la distancia podemos juzgar a todos los libros por su portada, pero no vamos a saber con certeza de qué se tratan si no hemos vivido la experiencia de poder sumergirnos en ellos. Recuerdo que hace quizá unos 6 años, cuando descubrí este libro, o él llegó a mí, porque todo es un misterio con el Zohar, tuve la oportunidad de platicar con alguien que se movía con más experiencia que yo en esos temas y le pregunté si sabía algo acerca del Zohar. Yo apenas me había enterado del libro esa tarde, así que literalmente no sabía nada. Y aquella persona me dijo, es un mito, es un libro que simplemente no se puede estudiar porque no tiene sentido, es imposible. Es una más de esas leyendas místicas. Esa fue su respuesta. Respuesta que me sorprendió y al mismo tiempo sentí como que en mi interior capricorniano emergía un impulso desde lo más profundo de mi ser que me decía, vamos por ello. Tengo que saber de qué se trata esto y comprobar si en verdad es solo una leyenda mística más. Y pues así empezó mi historia con este libro. Les cuento todo esto porque podría hablarles sobre todo lo que está escrito acerca del Zohar. En muchos otros sitios web encontramos información. Y aunque sí les voy a compartir una breve reseña general, lo que en verdad me interesa contarles es que este libro en verdad es poderoso, es místico. Es un elemento literario que provee de una experiencia de unión del alma con la divinidad, que me cuesta mucho explicarlo con palabras e incluso casi no hablo de ello con nadie porque parece inútil hacerlo. Y pronto la conversación parece sin sentido y sin propósito, pues a quien sea que trate de compartirle mi experiencia con el Zohar, simplemente parece no interesarle o es como si empezara a hablar en otro idioma que la otra persona no comprende. Así que ha sido bastante frustrante hasta que dejé de intentar hablar sobre ello y empecé a limitarme a conectar y recibir lo que el libro me quiere mostrar. En el camino entendí que, como toda experiencia espiritual, es un camino personal
Y eso implica que la mayor parte de las experiencias que tenemos mientras caminamos por este sendero son únicamente para nosotros y no van a tener sentido o valor para aquel que no ha recorrido su propio camino para experimentar por sí mismo. Así de místico es este escrito y se los comparto porque es probable que si ustedes ya se han sumergido en estas aguas o están por hacerlo, vayan a sentir que el camino es un poco solitario y que no hay con quién compartirlo. Y probablemente en un tramo del camino así sea. Pero al final nos encontramos muchos profundizando en estos textos, tratando de, como les decía, de encontrar piezas que nos aporten a nuestro propio proceso, a nuestro propio caminar. Y eso ha sido uno de los regalos más grandes que he obtenido a través del estudio del Zohar. Obviamente busqué guía y cierta asistencia de aquellos que van más adelante que yo, algunos ya fallecidos y otros ancianos sabios que con la ayuda de la tecnología han podido compartir sus avances en el estudio del Zohar, ¿verdad? El Creador los bendiga por compartir su legado de sabiduría para todos los que venimos atrás, porque de verdad es invalorable, ¿verdad? Nos da una buena idea de dónde encontrar el norte, es como una brújula muy útil. Pero entonces, ¿de dónde salió el Zohar? ¿De qué se trata y para qué sirve? Así que les voy a contar un poco al respecto para que vayamos avanzando con esta información. Como les mencioné antes, nadie sabe a ciencia cierta el origen del Zohar. Hay varias teorías y leyendas, pero en lo personal, esta que les comparto a continuación es la que más me hace clic o la que más sentido le hace a mi parecer. Se dice que el libro del Esplendor fue canalizado por el Rav Shimon Bar Yochai en el siglo II, también conocido como Rashbi, quien fue un rabino y líder espiritual que vivió en Galilea, ahora conocida como Israel, durante la época de la dominación romana y después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, lo que sitúa su vida entre finales del siglo I y II. Prácticamente este hombre fue un rebelde que se rebeló ante la ley romana de la época, que prohibía el estudio y la enseñanza de la Torá, que definitivamente iba en contra de la nueva ideología conocida como cristianismo, que se deseaba imponer por parte de Roma. Shimon Bar Yochai estudiaba en una yeshiva o centro de estudios de Torá ortodoxo, fundada por el rabino Akiva, del que fue uno de los más eminentes discípulos. Sin embargo, Rab Akiva se negó a concederle el título de rabino debido a su carácter rebelde. Shimon Bar Yochai era un rebelde empedernido y solo pudo acceder a dicho título tras la muerte de su maestro, quien fue ejecutado por orden del emperador Adriano por haber desobedecido la prohibición de enseñar la Torá. Bar Yochai tenía fuertes sentimientos antirromanos y la tradición oral dice que realizó comentarios críticos contra el gobernador romano, por lo que fue condenado a muerte, razón por la cual huyó y tuvo que exiliarse en una cueva durante 13 años, en el curso de los cuales, de acuerdo con la tradición cabalista, canalizó el Zohar gracias a la revelación de Metatrón y de los sabios de la Torá. Al ser un estudioso de la Kabbalah, Rashbi realizaba profundos rituales, rezos y meditaciones, uno de los cuales incluía enterrarse hasta el cuello en la arena para que el magnetismo de la tierra le ayudara a aplacar las fuerzas del ego y de esta forma su alma pudiera elevarse a planos espirituales profundos, en donde podía realizar ciertas conexiones que le permitieron, sin saber que así sería, materializar un compendio de sabiduría para el mundo. Bajo esas condiciones irreales y elevadas, Rashbi y su hijo Rab Eleazar dominaron los más profundos secretos de la Torá y las enseñanzas místicas de la Cábala. La tradición oral cuenta que Bar Yochai fue visitado por los patriarcas, por el mismo Moshe y el ángel Metatrón, el arcángel Metatrón, quien le dieron profundas explicaciones y lecciones acerca del significado y estudios de la Torá y el por qué no todos eran capaces de entender este manual de vida.
Asimismo, algunos sabios afirman que Bar Yochai era en realidad la encarnación de Moshe, quien había liberado al pueblo de Egipto y había transmitido las enseñanzas de la Torá y la Cábala recibidas en el evento del Sinaí y de las famosas tablas. Enseñanzas que habían sido entendidas prácticamente por solo 2 personas de las que habían salido de Egipto originalmente. Moshe era un hombre realmente iracundo, tenía constantes estallidos a causa de que se frustraba ante el fracaso del pueblo, según su percepción, al ver que el pueblo no lograba la capacidad de asumir la responsabilidad de su propia libertad. Así que antes de su muerte dejó por escrito 5 libros conocidos como el Antiguo Pentateuco, pero que habían sido codificados para que solo aquel que en verdad deseara tomar responsabilidad de su propia vida y libertad, fuera capaz a través del esfuerzo y el estudio de este manual de vida que representa la Torá, pues alcanzar la revelación de la misma. Se dice que Moshe no terminó su tarea en esa vida y se cree pues que reencarnó tiempo después en este rebelde activista de la Cábala, en una época medieval en que era prohibido el estudio y la enseñanza de la Torá, y que la gente seguía esclava del trabajo al igual que había sucedido en Egipto. La Torá aún necesitaba ser revelada, ser más accesible, y así fue como surge el Libro del Esplendor, como una especie de libro auxiliar que nos permite profundizar en los secretos y los códigos que nos revela la Torá o en su verdadero significado. Pero para llegar a eso se requiere de profundizar en los códigos del Zohar también. Y debo decir que sigue siendo complejo, realmente muy, muy complejo. Pero finalmente, en el año 13 de estar ocultos en la cueva, Rashbi logra aplacar esa parte del ego que no le permitía entregar a la humanidad su aporte, pero después de entender que era necesario terminar su misión, pues accede a que su hijo y más fiel discípulo, Rab Eleazar, transcriba todo lo que había estado recibiendo a través de la guía de las almas de los sabios y de Metatron. Bar Yochai deja este mundo y su hijo deja oculto el conjunto de escritos que hoy son una totalidad de 23 tomos convertidos en libros, ya que su presentación original eran rollos. Con el pasar del tiempo, el Zohar viajó a Francia, donde se dice fue encontrado y protegido por los caballeros templarios, y es así como probablemente llega a España, en donde es encontrado por Moisés de León. Era un famoso cabalista de Castilla, España, quien reconoció mucho de la sabiduría contenida en los documentos y profundizó en los estudios del mismo para llevar a cabo una publicación del Zohar ya desde su transcripción en el mismo siglo XIII. De Moisés de León no se conocen muchos detalles, no se sabe el nombre de sus maestros ni dónde obtuvo su formación, pero sí se sabe que se interesó en un primer momento por la filosofía y más tarde por la cábala. Y así fue como se familiarizó con el círculo de Gerona y con los famosos cabalistas de Castilla de su época. Y llegó a ser un importante exponente de la cábala medieval, muy conocido por la publicación del Zohar, y pues en su momento y entre las discrepancias que existen se le atribuye a él la creación de este mismo documento. Moisés de León transcribió este libro o estos rollos encontrados entre 1270 y 1286 y casi exclusivamente lo hizo en arameo. Escribió sobre distintos temas cabalísticos que reunió en el llamado Midrash Neelam o Midrash esotérico, obra que se convertiría en la sección central del Zohar, básicamente, que fue completado años más tarde para finalmente difundirlo en la región de Ávila, España. Mire, básicamente el Libro del Esplendor o el Zohar fue una obra que casi desde el momento de su publicación eclipsó a todos los otros documentos de la literatura cabalística. Y llegó a tal nivel que es la única obra en toda la literatura rabínica postalmúdica que ha sido considerada como un texto canónico. Y es así como una buena parte de los sabios de la Cábala
le atribuyen a Moisés de León que el Zohar haya salido a la luz y hoy podamos tener acceso a él. Así que no podemos descartar la importancia de su participación en todo este proceso que llevó pues básicamente siglos, ¿verdad? Ahora vamos a explorar brevemente la estructura del Zohar, el cual está comprendido por explicaciones profundas de la Torá, o lo que se conoce como Midrashim, organizadas por secciones, en secciones semanales de lectura de la Torá respecto a la parashá de la semana o porción de estudio semanal de la Torá, la cual, como ya hemos visto en ocasiones anteriores, refleja la energía disponible en tiempo real y es por ello que la Torá es considerada un manual de vida, que nos ayuda a comprender y a introducirnos en dicha energía para poder aprovecharla en nuestra vida. El Zohar está dividido en 3 secciones centrales, lo que es el Zohar original, luego tenemos los senderos de la Torá, que explica que el mundo venidero es un estado de conciencia que todos pueden alcanzar, pero que es necesario un cambio en los pensamientos y las percepciones de las personas para alcanzar la vida eterna de vuelta en lo que se conoce como el jardín del Edén o el Pardes. En esta misma sección se incluye el comentario desaparecido que profundiza en la mística de las parashot de la Torah o las porciones o capítulos de la Torah. Y finalmente la sección de reparaciones o tikkunim que revela profundas enseñanzas secretas de la Torah, donde el tema explícito y la intención es reparar la desconexión del mundo con la Shejinah, que no es más que el entendimiento. De ahí su nombre, Reparaciones del Zohar, que busca pues traer la redención de la humanidad que concluye con el exilio que tenemos o esa separación entre el mundo material y el mundo espiritual, una aparente separación. El Zohar ha sido llamado y reconocido como la Biblia de los cabalistas, pues es a través de él que finalmente la Torá ha sido descodificada y entendida en sus 4 niveles. Y es justo para eso que prácticamente sirve el Zohar, es como un formulario o un descodificador de la misma Torá. La obra se divide en varios tratados, como lo vimos anteriormente, y analiza los textos torásicos para extraer de ellos su significado oculto. Realiza un estudio profundo sobre el universo a través del árbol de la vida y las 10 esferas, que muestran cómo la creación se reparte entre el gobierno de la luz y la oscuridad. Prácticamente es un estudio puntual de la dualidad. De manera que el Zohar se trata de un grupo de libros que incluyen comentarios sobre los aspectos místicos de la Torá, como lo dijimos antes, y también material sobre temas como teología, teosofía, cosmología y psicología mística. El Zohar contiene una discusión sobre la naturaleza de Dios, del origen y la estructura del universo mismo, la naturaleza de las almas y la redención de la humanidad a través de la experiencia de lo que nosotros conocemos como vida. La relación del ego con la oscuridad y de la unión del verdadero yo con la luz de Dios, la relación entre la energía universal y el hombre, o sea, prácticamente nos da un estudio profundo de lo que somos, a qué venimos, de dónde venimos y cuál es el sentido de todo esto, ¿verdad? Este libro o grupo de libros tiene el propósito de guiar a aquellas personas que ya han alcanzado elevados niveles espirituales hacia el origen de sus almas. Comprende todos los estados espirituales que experimentan las personas a medida que sus almas evolucionan y al final del proceso, pues las almas alcanzan lo que los cabalistas llaman el final de la corrección o tikkun, que es el más alto nivel de la plenitud espiritual que abre la puerta a la misión de vida. Aquellos que no han alcanzado ningún nivel espiritual, puede parecerles que el Zohar es apenas una compilación de alegorías y de leyendas que pueden ser interpretadas o percibidas en forma distinta por cada persona. Pero para quienes van profundizando en ello, poco a poco alcanzan la capacidad de hacer uso del Zohar como una guía práctica para llevar a cabo acciones internas con el propósito de descubrir estados de percepción y de sensaciones más profundos y más elevados. Y bueno, pues hasta el día de hoy el Zohar aún no puede ser comprendido y asimilado al primer acercamiento. Se requiere de preceptos o preconceptos de espiritualidad antes de que podamos enfocarnos en el libro en sí.
Es como requerir cierta preparación a nivel interno, hacer espacio en nuestra conciencia a través de la práctica espiritual de manera consciente, que es lo que nos va a permitir ejercitar nuestra capacidad de recibir y conectar con el entendimiento. Para ayudarnos un poco en esto, muchos cabalistas han creado guías, introducciones importantes, y una de ellas es la escrita por Rav Ashlag o Bala Sulam, como se le conoce, quien hizo, como les comentaba, una guía o una especie de introducción o manual que nos ayuda a orientarnos en la introducción al Zohar. Este libro es tan profundo que, como les digo, muchos han hecho sus estudios por aparte en una intención o en una búsqueda de buscar la mejor manera de llegar a él de una forma simple, ¿verdad? Y este es el comentario o la instrucción que nos deja Rav Ashlag, que nos da una preparación antes de empezar a estudiarlo directamente. Y aquí pues se precisa de potenciar y de cultivar las cualidades espirituales de cada uno de nosotros para poder percibir la realidad superior. Actualmente el Zohar, así como muchos de los libros que nos ayudan al primer acercamiento del mismo, son accesibles en librerías de todo el mundo, incluso en la web. Y considero que todos tenemos acceso a él a nivel material, pero requerimos de conectar con el verdadero deseo de recibir esa luz que tiene para revelarnos y poder tener el acceso total a esta sabiduría que en lo personal creo que no me va a alcanzar esta vida para conocer, pero ha valido toda la pena el tiempo invertido. Y creo que cualquiera que se sumerja en ello va a coincidir con este sentir. Sé que es complejo cubrir un tema tan profundo en un breve audio, pero mi intención es ofrecerles un acercamiento. Así que, como siempre les digo, ya saben un poco más al respecto, pero la mejor forma de saberlo todo es a través de la propia experiencia. Así que espero que hayan disfrutado este audio y sobre todo que la información sea de beneficio para ustedes. Y nos vemos en un próximo capítulo.